¿Veis todos la pantalla? Hacer thumbs up. Sí. Perfecto. Pues nada, pues muchas gracias a todos y a todas. Hoy hablaremos de cómo se coordinan los perfiles fraccionales y por qué es esta nueva tendencia de la que muchos de nosotros estamos hablando. Entonces, vamos a ver la forma de por qué está cambiando sobre todo en el talento directivo y cómo las pymes y startups lo están empezando a adaptar. Yo soy directora de marketing en Externus y bueno, pues hoy tengo el placer de conversar con estos tres grandes profesionales, con Tere, con Antonio, con Juan. Y bueno, pues primero de todo veremos cómo lo hacemos desde Externus, qué hacemos, como qué es ser fractional. Y luego la segunda parte será la mesa redonda. Estaremos hablando con ellos tres, sobre todo para ver pues, estos diferentes perfiles, cómo se coordinan, casos de éxito, errores y qué podemos entender de todo este nuevo modelo. Y luego, pues al final, pues tendremos este espacio interactivo de preguntas y respuestas que, como os he dicho, para los que vayáis entrando, cualquier pregunta que tengáis la podéis dejar en el chat y las responderemos al final. Y bueno, pues primero de todo, en Externus, primero para que entendáis, ¿no? Quién somos, para los que no nos conozcáis, en Externus ofrecemos pues diferentes servicios de externalización para empresas, para agilizar las operaciones y para que puedan escalar de forma más rápida. Aquí el objetivo que tenemos es aportar dirección y estrategia sin una estructura fija, ¿no? Cuando trabajamos, cuando ofrecemos este servicio de perfiles fraccionales. ¿Qué significa? Es externalización sin fricciones, es decir, este perfil de fractional, que luego ahora lo veremos, ¿no? Se integra en tu cultura, tiene resultados desde el primer día y aportamos pues esta dirección estratégica sin que tengas que tener una estructura fija desde el inicio. Te permite pues esta flexibilidad. ¿Qué es ser fractional y qué no es? Al final, pues ser fractional es una palabra, ¿no? Que es bastante nueva, solo que se lleva haciendo de otras formas, solo que ahora se le ha dado un poco más de formación, ¿no? a este concepto de fractional. Pues al final son perfiles profesionales que tienen experiencia en dirección, tanto en recursos humanos como en marketing, como en tecnología, producto, finanzas, se incorporan a tiempo parcial o por horas y se integran en el equipo, son uno más del equipo. Eso quiere decir que es un freelance que está de forma operativa o de forma ejecutiva y no es algo puntual. Es una persona, es un profesional que se integra a tu equipo y sobre todo se enfoca en obtener resultados y acompañarte a, a esta, a, esta, a dar forma a esta estrategia. Entonces, ¿por qué ahora? Es un modelo que está creciendo, sobre todo por aportar agilidad y porque cubre la necesidad de ser efectivos, no solo o sea, no te aporta más estructura. Se centra sobre todo en lo que son los resultados y por qué y a quién le sirve, sobre todo en equipos pequeños que requieren dirección, que están creciendo. Entonces, por eso, desde externos lo enfocamos en que es un servicio que sobre todo lo ofrecemos para sectores que están en cambio, en B2B, en seguros, en tecnología, etcétera. Entonces, permite tener dirección y visión a largo plazo sin tener esa estructura robusta y fija. Entonces, para resumir, es la manera inteligente de escalar. Vale, entonces ahora lo queríamos hacer bastante rápido para que entendáis
cómo lo cubrimos desde externos, pero sobre todo, ¿no? Ahora con la mesa redonda podemos entender más al detalle en esta coordinación, en cómo lo trabajan estos diferentes perfiles y cómo es el día a día, para que entendamos bien, pues, cómo se está llevando a término ese día a día. Entonces, nada, presentaros quién estará en esta mesa. Tenemos a Teresa Villoslada. Ella es Fractional CHRO o directora de recursos humanos fraccional. Es experta en cultura y liderazgo en entornos que crecen muy rápido. Lleva más de 10 años acompañando a transformar equipos tecnológicos y ahora está explorando cómo la IA puede potenciar los recursos humanos sin perder ese toque humano. También tenemos a Antonio del Barco, es Fractional CFO o director fraccional de finanzas y es guardián de la realidad financiera de las pymes. Su misión es que el CEO o director entienda sus números y que la empresa sea rentable y que las decisiones no se tomen solo por tomar, sino que sean por tener esos números detrás. ¿Me estáis viendo la pantalla? Sí. Sí, ahora, perdón, que me he ido. Vale, y luego pues también tenemos a Juan Palacios, él es director de tecnología o Fractional CTO y ayuda a startups y pymes a digitalizarse sin perder, sin estos delays tecnológicos. Y bueno, pues también con más de 10 años de recorrido, ahora define roadmaps claros y también construye a desarrolladores, a equipos de desarrolladores. Vale, entonces en esta mesa lo que vamos a ver son diferentes partes, ¿vale? Lo hemos querido hacer bastante práctico para que salgamos de aquí con valor, ¿vale? Con contenido de valor y que podáis entender este día a día que comentamos. Primero, ver con cada uno de ellos qué aporta un perfil fraccional y luego sí que entraremos un poco más en debate y ver en conjunto preguntas acerca de pues, la coordinación, por qué es la nueva tendencia, qué es lo que podemos sacar de ello, qué empresas sí, qué empresas no, etcétera. Y luego, nada, finalizaremos con algunos consejos. Así que, nada, primero de todo, este primer bloque es, pues, qué aporta un perfil fraccional, ¿no? En qué momento, cuándo, qué procesos y métodos. Entonces, pues, aquí lo que quería hacer es, nada, pues, ir haciendo preguntas individuales a cada uno de vosotros para entender, ¿no? Cómo lo estáis trabajando y sobre todo, pues, porque vuestras posiciones son una área crítica en la empresa, entonces, pues, para entenderlo más a fondo. Empezamos con Teresa, ¿vale? Nada, te quería preguntar, ¿cuáles son los momentos en los que una empresa necesita estructurar su cultura o liderazgo, pero aún no tienen a un manager de recursos humanos en interno, Mm. in-house? Sí, gracias por la pregunta, porque muchas veces, especialmente en equipos pequeños, es cuando es un buen momento y entrar como fractional está muy bien, sobre todo en esos momentos en los que los fundadores ya no pueden escalar la cultura, es decir, ya no son suficientes para dar directrices, para estar al tanto de todo, digámoslo así. Hay más presencia de más managers, mandos intermedios, incluso managers que a lo mejor es la primera vez que son managers, porque cuando hay un equipo pequeño hay diferentes roles, responsabilidades, las cosas no están claras, pero hay que evolucionar, hay que crecer y escalar. Y muchas veces hay problemas de comunicación porque ya las cosas no se solucionan como somos un grupo pequeño, estamos todos juntos en la misma mesa, oye, ¿cómo se soluciona eso? Sino que los canales, estos habituales o lo que ya lo estábamos haciendo ya no funciona. Se incluyen herramientas, ya hay quizá una creación de equipos. Entonces hay estos problemas también de añadir, cuando son a lo mejor 20, 25 perfiles más especializados y gente que también se había
encargado de tareas durante mucho tiempo, tiene dificultad en soltar esos legos, ¿no? Soltar mis tareas, soltar mis responsabilidades. Entonces, en esos momentos, un HR fractional o una persona que ayude a coordinar toda esta transición o caos es bastante, es muy, ayuda mucho. Después, bueno, todos sabemos el hito de a partir de 50 hay mucha más burocracia, una gestión de documentación ya a partir de ahí es clave tenerlo. Y también, como adicionalmente, se puede tener la visión o el apoyo de un perfil fraccional cuando hay un cambio profundo en el organigrama, perdón, que se me atragantan las palabras, sin un diseño previo. Es decir, a lo mejor estamos constantemente en nuestro día a día oye, ¿cómo gestionamos esto? Y no tenemos ese zoom out. Quizá atraer un perfil fraccional para oye, mira, vamos a cambiar el organigrama, vamos a transformar el equipo, pues es también un momento interesante para añadir más visión y más experiencia de otras industrias o incluso de otros equipos. Vale, vale, gracias. Sí, 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 luego lo vamos a poner en común, pero primero quería entender, ¿no? Un poco eso, uno a uno, cómo lo trabajáis. Y, y lo mismo para Antonio, ¿no? ¿Cómo ayuda un fractional CFO a profesionalizar esta gestión sin aumentar una estructura fija? Bueno, buenos días, lo primero de todo. En la parte financiera, digamos, lo que aporta o lo que puede aportar un perfil como el mío, va sobre todo orientado a la pequeña y mediana empresa, más bien micropyme, ¿vale? Por este hecho. El hecho es que las empresas pequeñas eh, se conforman con la gestoría, ¿vale? No quiero que nadie se enfade de gestoría, hacen su trabajo, pero su trabajo no es el nuestro, ¿vale? Al final, muchas de las empresas que conozco se quedan en eso, en trimestralmente ver qué es lo que toca pagar, si el susto es grande o es más pequeño. Y ya está. Y a veces pues intentar hacer algo para que se pueda pagar menos. Pero eso realmente no es tener claridad financiera sobre tu empresa. Es simplemente sabes que están presentados los impuestos, que llevan la contabilidad y que toca pagar o devolver, normalmente, normalmente a pagar, ¿vale? Pero un perfil como el mío va un paso más allá, ¿vale? Porque al final la parte financiera hay que mirar mucho, no solo, como digo, la parte de facturación, lo que se vende, sino también lo rentable que puede llegar a ser el negocio en conjunto o incluso partes del negocio. Y eso no se controla con una presentación de impuestos trimestral. Entonces, mi trabajo aporta eso, aporta esa claridad financiera, esa realidad financiera de la empresa que te puede hacer tomar decisiones no trimestralmente, sino, digamos, más dependiendo del tipo de empresa o de la necesidad que tenga, semanalmente, mensualmente, ¿vale? Ver esos números, ver qué nos dice, qué es lo que ha pasado y, sobre todo, muy importante, ver que el empresario o la empresaria entienda esos números, ¿vale? Porque al final los números es eso, son números, pero hay que saber interpretarlos. Y al final con este aporte, este plus que aportamos los directores financieros, los controles financieros fraccionales, es eso, que el dueño o la dueña sepa si su empresa está siendo rentable, si realmente está teniendo los beneficios que tiene que tener y si realmente todo ese dinero que entra, cuánto se queda en la empresa, que también es muy importante. Mm. Perfecto, gracias. Y nada, y así como para acabar este bloque con Juan, ¿cómo acompañas procesos de digitalización o escalado tecnológico sin construir un equipo completo? Vale, bueno, buenos días también lo primero, gracias por la pregunta. Si me quiero quedar, en realidad no somos tan diferentes y me encanta ver esto. Me quiero quedar con una cosa que han dicho tanto Teresa como Antonio, que es claridad y entender. O sea, al final yo suelo entrar vamos, como bien has dicho, suelo trabajar más con startups que están ya escalando, que ya tienen un MVP, que han levantado una ronda de financiación y lo que suele pasar mucho es que han construido
porque han cogido a alguien como CTO o como desarrollador, pero que se enfoca más en la T que en la C, me gusta a mí decir. Desarrolla mucho y al final eso pues va generando una serie de costes de infraestructura, va generando una serie de deuda técnica y demás, porque al final cuando estás construyendo un MVP tú simplemente construyes porque quieres que funcione, no te enfocas tanto en optimizar y en la infraestructura. Además, tanto Amazon como Google te dan créditos gratis, todas estas cosas que se le dan a las startups, ¿no? Entonces yo cuando suelo entrar, pues al final lo que más suelo aportar es justo lo que han dicho tanto Teresa como Antonio, que es esta claridad y este análisis de, oye, mira, lo que tenéis construido, esto no puede escalar, hay que rehacerlo de esta manera, o nos vale esto, pero tenemos que tirar esto. Y al final pues construyo ese roadmap ya más a 2, 3 años, más un poco medio largo plazo, que lo que llevaban haciendo hasta ahora, que suele ser eso, más pues a salto de mata del día a día, de simplemente construir lo que funciona, ¿no? Y luego, pues, lo que también, como bien has dicho al principio, pues esa estrategia de crecimiento del equipo, que muchas veces los fundadores o los empresarios no tienen ese conocimiento técnico o no tienen en el equipo a alguien que tenga ese conocimiento técnico del mercado tecnológico y de qué hace falta, si hace falta un backend, hace falta un frontend, hace falta un solutions architect. Hay tanto en el mundo tecnológico y tantos perfiles tan diversos que muchas veces intentan pues coger la típica, esto lo sabrá bien Teresa, la típica oferta de full stack developer y creen que con eso van a tenerlo todo y a lo mejor necesitan un solutions architect u otra cosa. Entonces, ya te digo, esa claridad y ese entender que muchas veces los desarrolladores no nos hacemos entender. Entonces, yo aporto ese puente entre tecnología y negocio que suele ser bastante necesario. Perfecto. Pues muchas gracias. Nada, así como resumen, ¿no? Yo creo que de lo que hemos visto, al final los fraccionales no son consultores externos, ¿no? Son una parte activa del equipo acompañando, no somos pues lo que decía Antonio, ¿no? No es solo ser gestor o no es solo pues hacer un proceso específico, ¿no? de contratación, es estar ahí, bueno, pues ser uno más del equipo. Entonces, ahora la segunda parte, ¿vale? Sería esta coordinación, ¿no? Que aquí entramos ya más en debate de cómo lo ven estos tres perfiles. Aquí en lo que nos vamos a centrar es más en esta sinergia, en cómo se trabaja de forma conjunta, porque a veces pues estamos hablando, ¿no? de empresas pues pequeñas, medianas, que van a tener esa necesidad, no solo para un perfil fraccional, sino para varios. Entonces, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo nos coordinamos entre estos diferentes perfiles para pues, multiplicar el impacto y verlo, ¿no? en casos concretos, en errores, etcétera? Entonces, aquí os quería preguntar, así, ¿no? Para empezar a debatir, lanzo la pregunta de si podéis compartir, ¿no? Casos concretos que hayáis tenido, sobre todo, ¿no? Fijándonos en la colaboración en estas áreas fraccionales y cómo os ha marcado la diferencia. Si os parece, empezamos con Teresa, Antonio y Juan para tener ese orden y luego lo vamos poniendo en común. Sí, me ha encantado lo que ha dicho Juan de somos puentes, somos conexiones y básicamente así es como se coordinan, ¿no? los perfiles fraccionales al final. Lo que tenemos que es entender qué es lo que está pasando y alinear un poco todas las áreas para ir al final todos a una, ¿no? Quiero decir, al final el negocio lo que tiene que ser es productivo, es rentable y que la gente esté bien, que se vaya adaptando a las necesidades. Y recuerdo una de estos casos concretos fue escalar un equipo tecnológico. Al principio estaban todos, era un equipo de
a lo mejor eran 15 ingenieros y tal, los backends, los frontend, de hecho había también cambios, cada uno se llamaba de una manera y tal, y era como, así no estamos apoyando al negocio porque el producto principal se está dividiendo en pequeños productos, ¿qué hacemos? Entonces, pues fue una transición de al final estar todos en una daily, 20 personas que no se sabía muy bien qué es lo que hacía, es decir, vamos a dividir el producto en más pequeño, vamos a hacer squads más pequeños que además sean squads multidisciplinares, es decir, un PM, un diseñador, la gente de ingeniería y el team lead, ¿no? Entonces, de ese al principio estar todos trabajando en una a decir, venga, nos vamos a especializar y que cada uno tome su área, porque además ayuda para el ownership, ¿no? Oye, mira, tú tienes este área, esta feature específica, en lugar de estar trabajando un poco en todo. Y eso fue clave, porque también físicamente se crearon, o sea, aparte de tener el espacio o el squad físico de este es el equipo de tal producto, también se crean otros espacios virtuales. Es decir, o sea, ahora, aunque está el equipo multidisciplinar, pues también hay un craft que es de diseño que se reúnen virtualmente. Entonces, se pueden crear diferentes espacios para seguir transmitiendo, seguir intercambiando ideas y poder seguir escalando. Entonces, eso fue un cambio porque no solamente es cambio de cómo trabajamos, sino es cambio de mentalidad, incluso añadir nuevas herramientas y nuevas formas de cómo no perder la información y comunicarse, porque cambiar de estar todos metidos hablando día a día, de pronto estar divididos en squad y especializarse, pues hay mucha información que se pierde. Y bueno, y al final es estar en constante comunicación de, oye, hemos hecho este cambio, sí, hay que comunicarlo, sí, y entonces crear la estrategia de comunicación que la usas para, o sea, que al final la compartes con el CTO, que al final la compartes con la gente de marketing, que al final la sigues compartiendo y eso es lo que ayuda a crear realmente cambios con impacto y que supla las necesidades del negocio y del equipo. Vale, gracias, Tere. Y Antonio, ¿tienes algún punto así que sería similar a Tere o algún punto diferente cómo lo ves de tu lado? Sí, bueno, la actuación mía en coordinación con otros perfiles de la empresa normalmente es como lo que he comentado antes, con perfiles más bien de gestoría, administrativo, porque al fin y al cabo es que van de la mano y tienen que ir de la mano porque para que el director financiero, el control financiero pueda hacer bien su trabajo, todo tiene que tener una base que viene de la parte del perfil administrativo. En los casos que yo más me encuentro, las partes intervinientes suele ser el propio dueño o dueña de la empresa, esa gestoría o si tiene personal administrativo dentro de la empresa, también puede ser fraccional o ya sea incluso dentro de la estructura y yo en este caso. Eh, Normalmente esto se da, la coordinación tiene que ser, digamos, casi perfecta o tiene que estar con una comunicación constante cuando las empresas están en crecimiento, ¿vale? O quieren crecer o quieren mejorar, que al fin y al cabo es como querer crecer igualmente, ¿vale? Es hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque se me dio un caso una vez de una, además fue en mis inicios de una empresa que me decía que ellos estaban facturando 200.000 euros y que querían hacer una estrategia financiera y tal, y de marketing y que querían acabar el año con 2 millones de euros de facturación. Y dice, bueno, a ver, vamos a tener primero, por eso es fácil. Entonces, vamos a ser realistas primero, cuando son empresas más grandes, lógicamente entran también perfiles como marketing, ¿vale? Va todo hilado y al final cada área suele tener su presupuesto y todo confluye o todo llega a mi figura, ¿vale? Entonces, los casos más concretos son esos, en los que la parte administrativa del dueño de la empresa no tiene algo claro, tiene unas perspectivas mucho mayores que luego hay que aterrizar con números y ver si realmente eso es real o puede ser real. Que, oye, si haces un por 10 y si somos capaces de hacer un por 10, pues oye, genial, ¿vale? Pero no suele ser lo habitual aplicando o en un año, en un corto espacio de tiempo. Entonces ahí suelen ser los casos más concretos que se me dan y con los perfiles que yo suelo interactuar para que vaya todo de la mano
y donde la comunicación es muy importante. Mm. Y para ti, Juan, ¿cuál es así algún caso que nos puedas compartir? Sí, muy de acuerdo con Antonio, y al final suelo trabajar mucho con el CEO, y de hecho ahora en un proyecto que estoy tenemos también un fractional CMO. Suelo también ser el malo, como dice Antonio, porque sobre todo al final al trabajar con startups, pymes que están escalando, suelen ser gente muy ambiciosa. Suelen tener ideas pues, que a veces se salen un poco de lo que puede acatar el equipo tecnológico con el que cuentan o los recursos con los que cuentan. Entonces esa coordinación suele también ir por ahí. Ellos proponen y tienen unos objetivos de negocio, y tienen un objetivo de producto, a lo mejor, al final de este año queremos sacar estas nuevas funcionalidades, o queremos sacar una aplicación completamente nueva, y entonces al final yo tengo que bajar a tierra vale, mira, tenemos 3 personas en el equipo, si quieres hacer esto, una de las personas va a desaparecer, tenemos que contratar tal, podríamos a lo mejor, si cogemos un junior que esté operativo dentro de 2 meses, y podríamos tenerlo para dentro de 6 meses. Entonces ese tipo de cosas que suelen pedir, como suelo decir yo, la carta a los Reyes Magos, y luego tiene que venir el paje con el carbón a veces, y decirles lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero sí, esa coordinación suele ser, o sea, al final también, como dice Teresa, es importante saber que estamos todos a una, y que cuando uno dice que no, no es porque no le apetezca, o porque no quiera, o porque se niegue, sino porque no es lo mejor en ese momento para el negocio, y va a ser pues probablemente una pérdida de recursos, de tiempo, y no va a ir a ningún lado. Entonces esa coordinación de sentarse con otros fractionals a veces, siempre lo he dicho antes, pero es que me repito, suele ser gente que es más C que M, o que F, o que T. Entonces siempre tenemos en mente las necesidades del negocio por delante, por encima de todo. Y yo creo que es clave tener gente en el equipo que tiene esa claridad y el ir todos a una antes de hacer lo que a mí me apetece hacer o lo que me parece más divertido. Claro. Sí, Juan, sí, por lo que veo, antes una de cosa me ha lo hecho, que me ha toca hecho hacer, mucha ¿no? gracia, una cosa, me gusta la C porque la vincula mucho con claridad. El C-level debería ser Sí. el claridad level, y Clarity muchas friend. veces ese es el clarity level, y no debería, y muchas veces no es, y quizá por eso el perfil fraccional se añade. Y perdona, Aitana, que te corta, pero es que me ha hecho mucha gracia. C-level, clarity, Sí, sí. claridad. Digo, ya Me, está. me- me lo Ya quedo, somos ¿eh? el claridad team, básicamente. El clarity level, me gusta. Sí, 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 total. Al final es eso, ¿no? No hacer por hacer, sino preguntarnos ¿por qué lo debemos hacer? ¿Lo debemos hacer Sí. ahora o cuándo o con quién, ¿no? ¿Con qué equipo? Así que sí, Sí, y sí, este además, es el... perdona, o sea, un último apunte que es que Mm, me ha gustado mucho. En mi experiencia, a los equipos técnicos les suele importar mucho el porqué. Entonces, Sí. cuando eres capaz de trasladar ese porqué al equipo técnico, sienten que sí, están remando en una dirección, y no sienten que están haciendo cosas por hacer, sino que hay un sí, objetivo por final. hacer. Sí, 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 sí. Total. Sí, sí, yo creo que este es un poco el resumen, ¿no? de los case study, de estos casos, ¿no? O concretos. Pero ahora para darle un poco la vuelta, también, ¿no? ¿Qué errores comunes habéis visto en estas colaboraciones? Bueno, ha dicho, se han dicho algunas, los Mm, compañeros, Antonio estaba hablando de las expectativas poco sí, realistas, pero para mí uno de los errores más comunes es o la falta de alineación entre los diferentes verticales o departamentos, es decir, que cada uno va a una, yo estoy en mi pequeña burbuja, yo intento solucionar lo de mi pequeña burbuja, y cuando lo pongo encima de la mesa de pronto no encaja. Entonces, uno de los errores comunes es eso, pensar que tú eres el único que tiene el testigo de solucionar tu área, y no tener en cuenta el impacto que esa solución puede crear en otra, o no tener en cuenta las necesidades de otra. Entonces, comunicación creo que es la palabra que ha salido a lo largo de todo el webinar, pero es así, sí, es conseguir una alineación principal entre todas las áreas, y a partir de mm, ahí comunicarlo, porque después
la comunicación, el qué necesita la gente entender, el entender el porqué de cada cosa que se está haciendo es también muy importante. Entonces, alineación y comunicación, esos son los dos primeros, o sea, son las soluciones a los errores que se vienen haciendo. Sí, 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 sí. Sí, pues gracias por resumirlo porque vamos un pelín justos de tiempo. Un pelín corto de tiempo. Entonces, sí, aquí teníamos, bueno, sí, ¿no? El valor real está en la coordinación, para resumirlo. Entonces, este último bloque sería por qué es la nueva tendencia, ¿no? de este talento efectivo. Como hemos dicho, pues aporta flexibilidad, acceso a talento senior, menos riesgo estructural, bueno, todos estos puntos, ¿no? Pero al final es por qué lo están haciendo. Entonces, como pregunta final, ¿por qué creéis que las empresas están migrando según vuestra experiencia? No por estos puntos, sí, más según vuestra experiencia. Yo por mi experiencia sobre todo y al final porque es lo que suelo mirar en las empresas es por la rentabilidad, para la propia empresa. Al final ciertos perfiles de trabajo dentro de una empresa tienen un coste bastante elevado, ¿vale? Que con esto hago un inciso que además lo tenía en mente. Muchas veces se confunde el perfil fraccional como el nuestro, no es que sea... hay gente que lo orienta por ahí como del coste bajo, del low cost, no tiene nada que ver, al revés. Suele ser mucho más valioso y si lo pones en proporción a lo largo de un año entero, seguramente en coste pudiera ser más caro, pero al final es mucho más efectivo y rentable, que es lo que tiene que mirar una empresa. Ser efectivo, ser rentable y optimizar los recursos. Yo siempre miro eso porque al final es a lo que me dedico y es por lo que veo que muchas empresas migran a este modelo para contratar tanto trabajadores para su propia empresa o profesionales externos, porque los costes salariales cada vez, como sabemos, son mayores y muchas veces no interesa. Al final tú Sí. quieres una persona que te trabaje bien, que sea efectiva y ya está, y que haga que tu empresa sea rentable en cualquiera de los diferentes perfiles o departamentos. Y aquí Yo para estoy... añadir, creo que también, perdona Juan, Sí, no, solo quería añadir que estoy muy de acuerdo con lo de la eficiencia operativa, porque yo sí que lo he visto de primera mano, que al final se suele contratar, por lo menos como CTO, pues eso, un líder de tecnología que al final acaba programando, que está muy bien, a mí me encanta programar y sigo haciéndolo a diario para mantenerme al día sobre todo, pero al final yo creo que un CTO tiene que hacer más un papel de líder y de liderar y mentorizar al equipo más que de estar programando 100%. Y al final es un coste que la hora de un CTO contratado a tiempo completo es muy cara y lo tienes haciendo algo que a lo mejor no te podría salir más barato contratando otro perfil y compenetrando ese perfil, compaginándolo con un fractional. Al final tienes el mismo coste y tienes lo mejor de los dos mundos. sí, aquí para nada, para añadir, yo creo que es una tendencia porque al final es un tipo de perfil que puede accionar desde el primer día. Ya tiene mucha experiencia, es un perfil senior que te dan una estructura, te dan un roadmap y puede, o sea, al final da pues esa rentabilidad, ¿no? O sea, sí que igual el precio es un pelín más alto por hora, pero al final es alguien que te puede accionar desde el minuto uno. Entonces, esto al final, a lo largo del año, ¿no? Lo que decía Antonio, pues a lo largo del año te sale más rentable. Porque has estado, pues, haciendo, pues, bueno, pues todas estas acciones tirando mucho más deprisa de lo que igual, pues, otros tipos de perfiles te pueden hacer, ¿no? Entonces, yo creo que nada, para añadir ese punto. Y, y nada, perdón, que estoy esta semana con tos. Nada, para cerrar, nada, os quería pedir a cada uno de vosotros si podéis dar un pequeño consejo a un CEO directivo que quiera integrar este modelo. Nada, muy, muy breve. Empezamos así abiertamente, tipo Sí, palomita.
Vale, Sí, vale. sí, sí. No, vale, no, yo lo que a ver, al final es como en plan, muchas veces piensan en perfiles fraccionales como el señor lobo, ¿no? O sea, llega, apaga fuego y se va, pero realmente lo que necesita el negocio es alguien que entienda el contexto, que entienda las necesidades, que quiera, o sea, que entienda hacia dónde quieres crecer, cuáles son los problemas del negocio y en el caso de recursos humanos, de personas, cómo está el equipo, cuáles son sus necesidades y qué es lo que les está frenando para dar el 100%. Entonces, el perfil fraccional no solo viene a poner orden, sino que viene a analizar la situación, a priorizar qué es lo que es crítico y al final a cuidar al equipo y construir algo que cuando ya no esté, pues siga ahí. Ujú. Sí. Gracias. Yo, bueno, lo has dicho un poco al principio. Es curioso que mencione Teresa al señor Lobo, porque justo ayer yo publiqué en LinkedIn un post sobre el señor Lobo. ¡Ah! Yo Oye, pues no sí. lo he visto, ¿eh? No No, lo he no, leído, bueno, ha sido conexión. yo es que sí que nos veo un poco como el señor Lobo, porque al final ¿Ah, tenemos sí? como esa claridad para solucionar problemas, pero estoy totalmente de acuerdo que no tiene que verlo como una persona que viene, apaga un fuego y se va, sino como la Ujú, persona que al final, como bien has dicho tú, Aitana, al principio, no es un consultor externo, sino que se integra directamente en el equipo y tiene que buscar a alguien que esté buscando en ello, que no lo vea, que esté buscando algo así, que no lo vea como un entro, te apago el fuego, te arreglo lo que tienes ahora y me ujú, largo. No me gusta tampoco hablar de contrato por horas y estas cosas. Yo lo que suelo hacer es que solo trabajo con un número fijo de proyectos a la vez y eso hace pues que la semana que X proyecto necesita más atención se le da, otra semana que lo necesita otro se le da. Entonces al final somos parte activa del equipo y más que, como bien dice Teresa, simplemente arreglar problemas e irnos, nos aseguramos de que esos problemas no vuelven a ocurrir. Y ujú, vamos poniendo esos procesos porque al final, al ser parte del equipo, insisto, nos interesa de verdad que todo vaya bien y que vaya funcionando de verdad. No solo queremos, pues dicho mal y pronto, facturar y desaparecer y si de esto no me acuerdo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, mi consejo sería ese, que lo enfoque como si estuviese contratando a alguien más del equipo, aunque sea alguien no va a tener una exclusividad y no va a estar 40 horas a la semana. Es Ujú. la única diferencia que veo, vamos. Ujú. Sí, sí, yo creo que las dos claves, ¿no? Son acompañamiento y, y cercanía, estar en ese día a día. Sí, sí. Pues gracias. Y nada, ahora pasamos a las preguntas. Ahora es el momento. Si tenéis alguna pregunta, la podéis dejar aquí en el chat. ¿Eh? Y, nos habían lanzado una pregunta antes, que era acerca de la duración. ¿Qué duración media de promedio suele tener una colaboración fraccional en un proyecto? ¿O cómo la habéis visto vosotros? Creo que vamos a diferir sí. Depende del bastante. perfil Depende ahí, del ¿no? perfil, yo creo, Sí, sí, sí. sí. Sí, creo que igual Teresa, al estar enfocada en procesos, ¿no? Más del inicio o de procesos muy concretos, igual va a ser bastante diferente de un perfil tecnológico como el de Juan. A ver, depende al final para lo que quieran, si es, evidentemente, si es montar algo desde el inicio, o sea, son 6, o sea, si es build from scratch, son 6 meses, podría decir, porque al final, o sea, tú tienes que entrar, tienes que analizar. Si es algo como, tengo un proceso básico de onboarding y recruiting, revísalo, pues a lo mejor es un poco más corto, pero no, o sea, yo para poder analizar, revisar y poder empezar a hacer cambios, o sea, un mínimo de 3 meses necesitas esa Hmm. persona para crear impacto. Quiero decir, menos al final es una revisión de lo que hay y una opción de mejora, pero si realmente quieres montar algo y ser los fundamentos, 3 meses, pero claro, al final Sí. depende, ¿no? Depende, porque muchas veces pasa
Lo hemos hablado antes, que a lo mejor te contratan para una cosa, pero después, oye, ¿me puedes echar una mano con esto? Oye, ¿puedes revisar esto? Y al final es como en plan, ya, bueno, pero yo a lo mejor, o sea, esto va contando, quiere decir, al final el tiempo es el que tengo, ¿no? Si quieres que te ayude también con el desarrollo del empleado o planes de carrera, pues eso es añadir más porque es otra cosa diferente, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Pero lo que tienen que tener importante es que para poder crear un impacto se tarda un tiempo. Entonces no Sí. podemos venir a los señores, lo bueno, deshacemos esto, lo cambiamos y nos vamos. No, hay que darle un tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo que lo mínimo suelen ser 3 meses, pero también depende mucho del proyecto y de lo que se quiere hacer. O sea, he tenido casos de simplemente quiero montar un equipo y que me acompañes, y que de hecho luego una de las personas que contratamos fue el CTO 100% de la startup. Y yo simplemente acompañé durante 3 meses para montar el equipo, formar a las personas, crear los procesos que luego iban a ser los procesos de desarrollo y definir el roadmap tecnológico a un año. Pero es justo lo que te interesa, eso fueron 3 meses y para mí es lo mínimo y fundamental. Y luego lo que pasa mucho en tecnología es que entras para hacer a lo mejor, pues, un caso con el que estoy ahora, de hecho, entramos para hacer un MVP. Ese MVP se valida, funciona, empieza a tener clientes, empieza a tener tracción y se empiezan a generar nuevos proyectos dentro de la propia empresa, de los que me he acabado haciendo cargo yo, y yo llevo un año ahí ya. O sea, yo entré como fractional 3 meses y ya llevamos un año entero trabajando juntos. Entonces, al final se genera esa relación que va generando una relación de confianza, y yo creo que eso también es importante, que se vaya viendo que el modelo funciona y se va ampliando. Pero vamos, si la duración típica mínima 3 meses, y por decirte un poco la típica sería entre 6 y 1 año. Ujú, correcto. Vale. Sí, sí, gracias. Pues sí, me están comentando que no tenéis habilitado lo del chat, pero podéis dejarlo en Q&A. Vale, veo algunas preguntas ya por allí. Em, vale. Em, vale, me preguntan también Juan José, ¿qué diferencia hay entre interim? Interim y, bueno, externus, imagino que es la posición de fractional. ¿Cuál es la diferencia que veis vosotros entre interim y fractional? Yo, por la parte de CTO, siempre que he visto un interim CTO suele ser una persona que tiene un trabajo a tiempo completo y echa una mano, Mm, y tiene más, digamos, temporalidad. O sea, mm, justo lo que he dicho antes, que al final, como fractional, pues es un poco indefinido y vas avanzando. El interim, a los que yo he conocido, que es verdad que he conocido pocos, siempre tenían una intención de ayudo en lo que puedo y desaparezco cuanto antes. No era tanto el jefe del De equipo, acompañamiento, ¿no? sino eso es, soy pues eso, un asesor que le dedico un poco más tiempo que un asesor normal, digamos, pero era como menos compromiso, suele tener menos compromiso. En los que yo conozco, a lo mejor ya te digo, conozco 2 o 3 casos y no sé si he respondido bien, pero en mi experiencia esa es la principal diferencia. Ujú. Bueno, al final no sé, no creo que haya hay una diferencia entre, o no hay una línea establecida entre qué es un interim, fractional y demás, pero a la línea de lo que comentaba Juan, yo siempre lo he visto el interim como transición. Es un puesto de transición para que a lo mejor Mm, se necesita un líder de este área en este momento, porque a lo mejor el área va a cambiar o hay otra persona que va. Entonces, en ese momento de transición y de caos un poco, ponemos a una figura temporal y además no es, creo que está marcada en la temporalidad. Necesitamos un interim para 12 meses o 6 meses y ya después, porque hay una solución detrás, ¿no? Es un perfil un poco más temporal. Se sabe Mm. que va a tener un fin, ¿no? Mientras que el fractional, como decía Juan, empiezas por 3 meses, pero no es como en plan, tengo un obra y servicio en los que a los 18 meses se acaba, sino que, oye, este 3 meses, pues 3 meses más, pues mira, pues no, ya hemos terminado esto y es un poco más flexible, digámoslo así, Mm. tal y como mm. lo entiendo yo, pero hay un vaivén entre interim, fractional, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Sí, yo sí, creo que le bueno, estamos poniendo top forma, ¿no? Entre sí, Sí, un todos, poco, sí, sí. un poco sí. Ujú.
Muchas gracias y bueno, muchas gracias sobre todo a los ponentes por vuestro tiempo, por compartir pues ese día a día y ofrecer, ¿no? Pues ayudarnos a entender más lo que es fractional, porque creo que es un término que aún estamos acuñando, ¿no? Entre todos y pues poco a poco le vamos dando forma. Así que muchas gracias.